El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Le habla Joseph. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, aquí por PAB 550. Eshaim es un ministerio de las raíces judías de la fe judio-cristiana, donde enseñamos lo que conocemos como el cristianismo primitivo. Enseñamos a conocer quién fue el maestro Nazaret y cómo se entendía a la luz del pensamiento del pueblo que recibió sus enseñanzas, las palabras que él transmitió. Ayudamos mucho a las personas que desean regresar a la fe original, desean conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como está escrito en la Escritura, como fue revelado en la Sagrada Escritura, y a la misma vez conocer al Mesías. El maestro Nazaret le dijo a sus discípulos, en el capítulo 28 del libro de Mateo, que vayan a las diferentes naciones y hagan discípulos y les enseñen a ellos las cosas que él les ordenó. Pero una de las cosas más interesantes de esas palabras del maestro Nazaret es que les dice que los bautice, haga una inmersión a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas han tomado han interpretado esas palabras como queriendo decir que el bautismo en las aguas tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando comienzas a leer, por ejemplo, el libro de los Hechos, vas a toparte con que ninguno de los discípulos hacía la inmersión con esa fórmula, con esa expresión de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso, si cogemos el ejemplo de Felipe y el eunuco que había ido a Jerusalén y estaba leyendo el rollo de Isaías, vemos que tampoco hace lo mismo. Incluso Simón Kefa, Pedro, le dice a los judíos de su tiempo, arrepiéntase y hagan inmersión en el nombre de Yeshua. Pareciera ser que esa fórmula no era utilizada, y decimos la fórmula, ¿verdad? Para que usted pueda entender lo que queremos decir. Pareciera ser que esa fórmula no era utilizada en el tiempo de los nazarenos, y nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué fue lo que el maestro Nazaret quiso transmitir con esa expresión? Y para poder hablar sobre eso, pues, obviamente tenemos que entrar un poco en lo que vamos a estar conversando hoy. Primeramente quería mencionarles que nosotros tenemos una página web, eshaim.com, donde usted puede encontrar diversas enseñanzas que están relacionadas a lo que transmitimos como grupo ministerial. Es importante que usted sepa que nuestra página web contiene enseñanzas que no están tan aptas para personas que están empezando en el Evangelio o empezando en el camino de Dios, sino para personas que desean madurar, personas que desean pasar de la leche a la vianda, como dice el autor de Hebreos en su carta. Obviamente, esto no significa que nosotros en un futuro no vayamos a incluir enseñanzas básicas para ayudar a las personas que también están comenzando en la fe. Es uno de los proyectos que tenemos en mente, así que le pedimos que usted nos acompañe en esa petición al Eterno para que nos dé espacio y tiempo dentro de nuestra agenda de trabajo para hacerlo. Como ustedes saben, nos encontramos en el día 28 del mes de junio, y esto también nos lleva a decirles que nos encontramos en lo que respecta al calendario tradicional judío, al día 6 del mes de Tamuz. El mes de Tamuz es el mes número 4 del calendario hebreo, y este mes en la historia del pueblo de Israel está muy relacionado a eventos catastróficos en su calendario de vida. Un ejemplo de esto, se dice que tradicionalmente el evento de los exploradores que fueron a la Tierra y trajeron el informe negativo de la Tierra y rechazaron la Tierra, y con eso trajo como consecuencia que estuvieran ellos destinados a estar 40 años en el desierto, ocurrió en este mes de Tamuz. Se dice que también los eventos relacionados al becerro de oro ocurrió en este mes también. La destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo se dice por la tradición del pueblo que ocurrieron también este mes. Hay muchas cosas negativas vinculadas a este mes, y por eso es que se le pone el nombre de Tamuz. Tamuz es el nombre de una deidad pagana
una deidad babilónica, un dios que adoraban los babilonios. Incluso el libro de Ezequiel habla sobre esa deidad, donde los hijos de Israel también cayeron inmensos e inmersos en esa adoración. Y es bien interesante conocer esa historia, porque nos ayuda entonces a entender cómo estos eventos pasados tienen mucha relación en las cosas cómo los judíos construyen su realidad. Incluso el nombre Tammuz en hebreo, cuando usted lo analiza, usted va a encontrar que el nombre Tammuz está muy relacionado a una idea que ellos quieren transmitir. El nombre Tammuz en hebreo es una tet, una mem y una zain. Son 3 letras hebreas muy importantes. Y esas 3 letras son las mismas 3 letras que aparecen en la expresión al principio de cada palabra de la expresión recordar la Torá de Moshe, que aparece en el libro de Malaquías. Torá Moshe Zahor, recordar la Torá de Moshe, o Zahor Torá Moshe, dependiendo de cómo usted lo quiera leer. Y es interesante que en Malaquías aparece eso, recordar la Torá de mi siervo Moisés antes de que venga el día terrible y venga destrucción sobre el pueblo. Y como ustedes escucharon, este mes está muy relacionado a eventos negativos en la historia del pueblo, y la gran mayoría de esos eventos están relacionados a cómo el pueblo olvidó las palabras que Hashem le dio, que el Todopoderoso le dio en el Sinaí, y se hicieron un becerro de oro. Olvidaron las promesas que el Eterno le hizo de entregarle la tierra sagrada a ellos, y despreciaron la misma cuando fueron a explorarla. Olvidaron guardar el pacto del Eterno, y como consecuencia vino la destrucción del primer templo, y así igual en el segundo templo. Así que hay muchas cosas muy interesantes cuando estudiamos el por qué el judío acostumbra o tiene dentro de su historia hacer estas cosas. No hacen nada de lo que hace el judío dentro de su religión es pura casualidad o un puro accidente. Todo tiene una razón de ser y una representación. Y esto es muy importante, porque a la hora de nosotros juzgar cómo el judío hace su observancia o vive su vida religiosa, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una historia muy amplia y muy profunda que debemos tomar en consideración antes de juzgarlo. Ahora, le dije antes de hacer este comentario que Yeshua, el maestro de Nazaret, cuya aparición fue a aproximadamente unos 2000 años ya del tiempo del tiempo presente, le dijo a sus discípulos en Mateo que a toda nación donde ellos fueran a ser discípulos, eso se encuentra en el capítulo 28, debían hacer una inmersión, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dije que cuando el maestro de Nazaret le dijo a estos sus discípulos, si usted lee los evangelios, usted no va a encontrar por ningún lado a sus discípulos haciendo esa inmersión con esa fórmula. Vas a encontrar a Pedro, por ejemplo, decir al grupo que está presente el día de Pentecostés, el día de Shavuot, y él está anunciando arrepentimiento, que hagan inmersión en el nombre de Yeshua. Vas a encontrar también evidencia de eso en otros textos también de los evangelios y los escritos nazarenos, mejor dicho. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué eso está escrito en Mateo y por qué no hay una evidencia de que se haya hecho dentro de los escritos bíblicos. Y obviamente la razón de expresarle esto a ustedes para llevarlos a pensar cuál es la intención del maestro cuando dijo esto. Y para poder entender eso tenemos que entender un poco a quién se le está dirigiendo esa instrucción y cuál es la función que esto iban a hacer. Estos discípulos del maestro Nazaret tenían la encomienda de ir al mundo, ir a las naciones habitadas en ese entonces. Se entendía que todo lugar que había conquistado Roma era prácticamente el mundo existente de ese tiempo. Y el maestro Nazaret le encomendó a sus discípulos que fueran a las naciones y hagan discípulos. No es casualidad encontrar que dentro de las naciones se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido disperso primeramente en la primera dispersión de los asirios, y luego la dispersión de los judíos, que ocurrió por segunda vez en la época de los griegos, donde estos empezaron a ser llamados helenos, los helenizados. Por ejemplo, Nicodemos es un nombre griego y es un nombre heleno. Ahí nos lleva a preguntarnos cómo un hombre judío, maestro de Israel, tiene un nombre griego. Y así hay muchos ejemplos en la escritura. Timoteus es hijo de una madre judía, como él tiene un nombre griego y
cómo esto ocurrió. Obviamente ahí tenemos que analizar la historia de esta dispersión, que en el libro de Juan se habla de ello. ¿Se irá acaso cuando Yeshua dice, me irán y no me van a ver más? Y Yeshua ellos responden, ¿será acaso la dispersión de los griegos? Dando a entender, aludiendo a esa dispersión que ocurrió en el tiempo del reinado de los griegos, específicamente de los Ptolomeos. Y le decía que el maestro Nazaret le dio a sus discípulos esa encomienda, y tenemos que analizar por qué significa eso, qué implicaba eso en la época del Segundo Templo. Hoy en día eso se ha convertido en una fórmula religiosa para, pues como vemos en la cultura tradicional del cristianismo que conocemos, pues las personas que se convierten al Señor, luego pasan por un proceso ritual de inmersión de las aguas, las llevamos a unas aguas y las personas son bautizadas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tomando ese texto como la base para hacer esa función. Pero ¿era así como se comprendía esto? Si analizamos el texto y vemos la misión que se le encomienda a los discípulos, ¿qué relación tiene el ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con esta idea de ser discípulos? Y sobre eso voy a comentar con la ayuda del cielo en breve para darle más forma a lo que le estoy presentando. No con el fin de contender ni decirle a usted está errado, sino para que usted pueda conocer tal vez la otra cara de la moneda que usted no conocía, o la parte que tal vez desconocía, que le va a ayudar a usted entonces poder reconciliar esos opuestos que no hacen sentido cuando veamos la evidencia. Como ustedes saben, nosotros todos los Shabbats, todos los sábados, acostumbramos a estudiar una porción de la Torá. Y cuando hablamos de la porción de la Torá nos referimos a los 5 libros de Moisés, lo que usted conoce como el Pentateuco. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la porción Jucat. Jucat se encuentra en el capítulo 19, versículo 1 del libro de Números y termina en el 22:1. Y esta porción de Jucat contiene mucha referencia mesianista, es decir, mucha referencia al Mesías. Entre ellos está primero el ritual de la vaca alazara, donde el Eterno le ordenó a Moisés a tomar una vaca totalmente colorada y quemarla, sacrificarla fuera del campamento. Lo tenía que hacer un sacerdote. Quemarla y sus cenizas, después del sacrificio, utilizarlos para mezclarlo con agua, y esas aguas se iban a llamar las aguas de la purificación. Esa purificación era para las personas que habían tenido contacto con la muerte, un contacto con un animal, con un ser humano. Y ese ritual de la vaca colorada se utilizaba para esos fines. A la misma vez vamos a encontrar en esta porción que se habla de las aguas de la disputa, donde Moisés, molesto con el pueblo, les dice que ellos son unos rebeldes y que él golpea la roca 2 veces para que éstas dieran agua. Esa roca dio agua, y la palabra hebrea alude a una peña, dio agua, y como consecuencia de esa acción de Moisés, él no entró a la tierra. El Eterno le dijo, ¿por qué no escuchaste mi voz para santificarme? No vas a entrar a la tierra. Porque el Eterno le había dicho, habla de la roca. Y ese relato que se encuentra ahí está muy relacionado al Mesías. También se habla de la serpiente de bronce que Moisés recibe de parte del Eterno, la instrucción de ser construida para que los israelitas miraran esa serpiente y fueran sanadas de la herida que recibieron por desobediencia de unos seres bien extraños que en su Biblia aparece como serpientes de fuego, pero el texto hebreo dice Nahashim, Serafim. Y Serafín es uno de los nombres de los seres de los seres espirituales que llamamos ángeles, una de las estirpes de los ángeles. Y Nahashim es el nombre plural de lo que usted conoce como el Nahash, la serpiente que aparece en el libro de Génesis. Y se ha entendido que estas serpientes de fuego es un tormento espiritual que el Eterno le envió a los israelitas por haberse quejado, haber despreciado de cierta forma el trato que el Eterno le dio esos 40 años en el desierto.
Y recuerden las palabras de Pablo de Tarso. Esas cosas que fueron escritas para enseñarnos. No para juzgar la acción del pueblo, sino para enseñarnos. Incluso Moisés, la palabra que él utiliza para llamar rebeldes a los hijos de Israel cuando le da a la peña, es la palabra Hamorim. Y la palabra Hamorim en hebreo no solamente significa rebelde, también significa instructores. Y eso es bien interesante porque la Torá no fue construida por un hecho accidental. Es decir, no es un accidente las cosas que están escritas en la Torá, sino que están perfectamente estructuradas por el Santo Bendito cuando inspiró a estos hombres, en este caso Moisés, a escribir los relatos que están allí y utilizar las palabras adecuadas para expresar los sucesos que están narrados. Y no es casualidad, o mejor dicho, no es un accidente, que Moisés haya utilizado la palabra Hamorim para aludir a rebeldes, y esta palabra sea la misma palabra que se utiliza para hablar de un instructor, moré en singular, morim en plural. Hamorim significa los instructores o los rebeldes. ¿Por qué Moisés hace esto? Pues mira, existen diferentes ideas con respecto a esto, y entre ellas es que el pueblo fue escogido por Dios para ser guías de ciegos, instructores al mundo. Y estos, en vez de comportarse como debería ser su posición, se comportaron como rebeldes. Y hay una gran relación entre esta palabra y las aguas, porque la Torá es comparada a agua. Cuando decimos que la Torá es comparada a agua, es que la enseñanza, la sabiduría que contiene las Sagradas Escrituras son aguas que aquel que bebe de ellas es saciado. No es casual ver cómo estas aguas salen de una piedra. Y esta piedra alude al Mesías, como dice Pablo de Tarso. Nos habla del Mesías. No es que realmente el Mesías Yeshua exista en forma de una piedra. Él está hablando en forma de midrash, la forma típica del judío, hablar de enseñanzas que están escondidas en la narración de la Escritura. Un midrash es como una parábola, y cuya narración tiene la intención de transmitir una idea que se encuentra detrás del texto. Y cuando Pablo de Tarso dice que el Mesías era la roca, está dando una gran relación, guardando una gran relación en la función que hacía esa roca al dar las aguas, y los que recibían de esas aguas, que eran llamados rebeldes, pero también eran llamados instructores. Y esto lo que nos enseña es que la roca era el medio, el canal a través del cual el Eterno hacía que las aguas que provenían de Dios llegaran al pueblo. Es bien interesante encontrar en los profetas cómo se habla de Jerusalén siendo la montaña alta donde las aguas saldrán y regarán al mundo entero. Incluso Ezequiel habla de esas aguas llegando a un lugar de aguas podridas, y esas aguas son sanadas, dando a entender de que la enseñanza de la luz de la verdad, que es la Torá de Dios, llegará al mundo entero, y el mundo entero podrá beber de esas enseñanzas y recibirán sanidad y saciarán su sed. No es casualidad encontrar al maestro Nazaret decir: el que tenga sed, venga a mí. ¿Por qué el Mesías dice esas palabras? Porque el Mesías, nos enseña el pueblo de Israel, es el maestro perfecto, el maestro excelente de Dios. Es aquel que el Eterno escogió desde antes de la fundación del mundo para transmitir y revelar quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso vas a encontrar que en Juan se lee: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, dando a entender de que la relación íntima y de cercanía que existía o existe entre el Mesías y Dios es una que humano alguno puede experimentar. Y obviamente en el pensamiento judío, mientras más cercano a Dios, mientras más cercano a la luz, mayor revelación y menos oscuridad. Así que incluso estas palabras que el maestro Nazaret utiliza están narradas en el libro de Juan, donde Juan habla mucho de la verdad, la mentira, la luz y la oscuridad. Así que hay muchas cosas en esta sección de la Torá que hablan de los misterios de Dios y la relación que tiene esto con el Mesías. Pero al principio le dije, y quiero aprovechar los minutos que me quedan, que el maestro Nazaret le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos entre las naciones y enséñenles a guardar las cosas que yo le he ordenado. Pero antes de decir esas palabras le dice: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted lee este texto que se encuentra en Mateo, usted pensaría que el Mesías está dando una fórmula de inmersión para que las personas que se conviertan a Dios sean inmersos en las aguas bajo este ritual. Sin embargo, no estudiamos los judaísmos del Segundo Templo. Pues recuerden que lo que usted conoce hoy como el cristianismo, en un principio era una secta judía.
que se llamaba la secta de los nazarenos. Se llamaba la secta de los nazarenos porque su fundador era un maestro del área de Nazaret, un rabino de Nazaret. Yeshua era conocido como rabino. Y sus discípulos eran los instructores que se alimentaban de sus enseñanzas. Él era la roca donde las palabras de la sabiduría de Dios fluían y todos sus discípulos tomaban de esas aguas y saciaban su sed. Incluso el maestro de Nazaret en un momento está teniendo una discusión con un grupo que se encuentra en ese momento y le dice a sus discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿cómo nos vamos a ir? ¿A quién vamos a seguir si tú tienes palabras de vida eterna? Esa expresión es una expresión completamente judía que gira alrededor del pensamiento que existía con respecto a las palabras de la Torá. La palabra del Eterno contiene luz, contiene sabiduría. El libro que Moisés escribió no es un libro de historia. Es una narración de eventos históricos que contiene agua, luz, vino, aceite, pan para todo aquel que quiera saciar su sed y deleitarse en la bondad del Eterno. Y obviamente para que la sabiduría contenida en el libro pueda transmitirse a otro, tiene que haber un canal, un medio que haga que esas aguas salgan y fluyan y las personas puedan beber de ellas y ser saciadas. Y eso era, a los ojos de los nazarenos, el maestro Nazaret, entre muchas cosas que tenía que hacer el Mesías como función dentro del plan de Dios. Y ellos, habiendo sido instruidos con estas aguas, esta luz que el maestro le dio, ahora le dan la encomienda a ellos de hacer más discípulos, multiplicar la luz que recibieron, las aguas que tomaron, multiplicarlo en otros, para que entonces todos puedan conocer cómo es que el humano debe vivir de acuerdo a las enseñanzas que el maestro, o mejor dicho, cómo el discípulo debe vivir de acuerdo a las enseñanzas que el maestro le transmitió a sus discípulos y sus discípulos continuaron transmitiendo a otros. Pero eso no nos responde la pregunta, ¿qué significa ser inmerso en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo? Amigos, en la época del Segundo Templo se hacían diferentes bautismos y entre ellos estaban los bautismos como señal de purificación por los pecados. Era una forma de decir, cuando la persona cometía un pecado, se sumergía, cometía el pecado, se arrepentía, pedía perdón a Dios, hacía la ofrenda correspondiente a eso en el tiempo que estaba el templo en pie, y se sumergía en las aguas antes de presentar la ofrenda como una señal de la purificación interna que esa persona había experimentado por haberle perdido perdón a Dios. Incluso eso es lo que representaba ese bautismo de arrepentimiento que Juan lo predica en una de sus enseñanzas. Pero habían otros tipos de bautismos que giraban alrededor de, por ejemplo, iniciar una persona, una secta o una escuela de conocimiento, una escuela de pensamiento bíblico, una educación bíblica. Y para poder entender esta instrucción de hacer la inmersión en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tenemos que entender a la audiencia a la cual el Maestro está dando esa encomienda. Yeshua le dice a sus discípulos, vayan a los gentiles y enséñenles a guardar las cosas que yo les he ordenado y bautícenlos a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, los gentiles no sabían que había un solo Dios. Los gentiles tenían diversos dioses. No sabían nada del Dios de Israel. Lo que ellos conocían eran los dioses que ellos adoraban. Los gentiles no sabían que venía un Mesías. Los profetas de Israel fueron los que hablaron de la esperanza de un Mesías al pueblo de Israel. Los gentiles no sabían que había un espíritu de santidad, un espíritu de santificación que Dios había prometido a los que son de Él para que ellos puedan andar en sus caminos. Lean los profetas que dice, yo pondré mi espíritu en ustedes y haré que ustedes anden en mis caminos igual de mis mandamientos. Esa era la razón de ser, de recibir el Espíritu Santo en el pensamiento del pueblo. Los gentiles no sabían eso, amigos. Los gentiles no sabían que había un único Dios verdadero. Los gentiles no sabían que existía la promesa de un Mesías, de un Redentor, de un líder que vendría de los mundos superiores, de los reinos de los cielos, para traer la paz y la justicia, la restauración. Y dentro de ellos había la promesa de la resurrección de los muertos y la esperanza de una nueva creación. Los gentiles no sabían eso. Los gentiles no sabían que iba a venir un espíritu de santidad enviado por Dios para que acompañase al humano en el proceso de esta restauración de lo que era el humano al principio y ayudarlo a caminar en la senda de Dios, conocer la verdad y recordarle las palabras de Dios. Pues nosotros pensamos que una vez que usted recibe el Espíritu Santo no hay que estudiar la Biblia porque el Espíritu Santo le enseña todo. Pero eso no es el pensamiento
de estos hombres que recibieron la revelación. El pensamiento que existía con respecto a eso es que Dios había prometido un espíritu de santidad que ayudaría, por eso que el Mesías le llama Menachem, el consolador, ayudaría a cada persona que lo recibiese a poder andar en el camino que no podía andar sin el Espíritu de Dios. Por eso va a encontrar que se habla de que la ley no se podía observar, era bien difícil observarla. No porque la ley sea mala, dice Pablo de Tarso, la ley es santa, justa y buena. Es que el humano estaba en un estado que necesitaba ayuda divina. Y esa ayuda divina era la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu que ayudaría, entre muchas cosas que iba a hacer en el humano, ayudarlos a ellos a caminar una vida santa. Los gentiles no sabían eso, amigos. Los gentiles no tenían la más mínima idea de esto. Y entonces cuando Yeshua les dice a ellos, vayan y bautícenlo, Yeshua no está diciendo, métanlo en las aguas y digan, te bautizo en el nombre del Padre, Espíritu Santo. No, no. El concepto de la inmersión que Yeshua está explicando ahí es el concepto de iniciar, comenzar a educar a esas personas en el conocimiento de quién es el Dios de Israel, quién es su Mesías y qué es el Espíritu santifica. Eso es lo que está vinculado a la idea de discipular. Discipularlos en ese conocimiento. Los gentiles no lo sabían. No tenían la más mínima de idea sobre esto porque esas cosas Hashem, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se los reveló al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que están saliendo a discipular las naciones? 11 judíos que fueron escogidos por el Mesías para esa misión. Luego vemos que se añade un número 12 que es para reemplazar a Judas y luego se incluye un número 13 llamado Pablo de Tarso, que también hizo la misma función. Esa era la idea detrás del texto de Mateo 28, cuando Yeshua reúne a los discípulos y antes de partir les dice a ellos, vayan y hagan discípulos entre las naciones y enseñen a guardar todas las cosas que yo le he ordenado y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hace total sentido porque cuando leemos los escritos nazarenos, amigos, no encontramos por ningún lado a Pedro haciendo bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No encontramos a Pablo haciendo tampoco lo otro, ni a mucho menos a Felipe cuando se encuentra con el eunuco leyendo el rollo de Isaías. Hay muchas cosas, amigos, por eso es que nosotros en Eshaim nos dedicamos, por gracia del Todopoderoso, a ayudar a las personas a entender la fe original, aquello que se perdió cuando la rama que fue injertada en el olivo natural decidió por voluntad propia desgajarse y comenzar a reinterpretar lo que leían de acuerdo a lo que entendían, desconociendo absolutamente cómo el olivo entendía los textos. Y esto es muy importante conocerlo. Y esto es una de las cosas que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está permitiendo a cada uno de nosotros conocer en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los días del Mesías están cerca. El regreso del Mesías está cerca y los nazarenos enseñaron que el Mesías cuando regrese no tendrá relación alguna con el pecado, no tendrá relación alguna con la impureza, dándonos a entender de que en los tiempos finales el Todopoderoso va a demandar a aquellos que se hacen llamar pueblo de Dios que comiencen a vivir una vida de acuerdo a cómo se transmitió en las Sagradas Escrituras. Pero para poder vivir esa vida tenemos que entender lo que enseñaba. Se enseñaba lo que se entendía y lo que se transmitió por largo tiempo, que lamentablemente, por desgajarse esa rama que se injertó en el olivo, se perdió. Con este pensamiento, amigo, con esta enseñanza corta de 30 minutos, voy a dar por concluido mi programa. Quiero que el Todopoderoso, mi deseo es que el Todopoderoso le permita cada día a usted recibir la luz de la verdad y usted pueda conocer las raíces originales de esta fe que con el pasar del tiempo sufrió grandes transformaciones por el desconocimiento de lo que originalmente se pensaba cuando se transmitió. Mi nombre es Joseph, director de Eshaim, y para mí es un gusto estar con ustedes de costumbre aquí en PAB 550. Con el favor del cielo nos vemos la semana próxima. Shalom.